tenemos que explicar un poco lo que es la materia, y entonces he aprovechado los apuntes que tienen los de física y química y os los he puesto a vosotros en el OneNote. Y siempre, para empezar a explicar lo que es la materia, la primera pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. Si vosotros cogéis un trozo de cualquier sustancia, vamos a coger un trozo de hierro, y la partís a la mitad, obtenéis dos trozos de hierro más pequeños. Y si ese trozo de hierro más pequeño lo volvéis a partir, lo volvéis a partir, lo volvéis a partir, partir, la pregunta que hay que hacerse es si se va a poder partir hasta el infinito. Y diréis, pues hombre, hasta que me dé la tijera. Y pues no, pues yo soy capaz de ampliaros con un microscopio, y soy capaz de daros una tijera que es capaz de cortar lo más pequeño que os podéis imaginar, y así hasta el infinito si queréis. Yo os lo proporciono. La pregunta que yo os hago es, ¿se va a poder partir siempre hasta el infinito y siempre vamos a obtener hierro? ¿O hay un momento en el que nosotros, cuando partamos ese trozo de hierro, ya dejaremos de tener hierro? Tendremos otra cosa, pero ya dejaremos de tener hierro. Pues la respuesta nos dice que hay un momento en el que nosotros ya no podemos seguir partiendo, que si partimos ese poquito de hierro que nos queda, dejamos de tener hierro y tendremos otra cosa, lo que sea, pero otra cosa. Entonces, cuando nosotros en un momento dado nos encontramos que ya no podemos seguir partiendo, lo que nos encontramos es una cosa que se llama átomo, ¿vale? Y átomo viene del griego y significa que ya no se puede cortar, que ya no se puede dividir, que es indivisible. Entonces, a partir de aquí se ha estudiado mucho qué es eso tan pequeño que no se puede partir, ¿vale? Y al principio lo estudió un hombre que es extremadamente guapo. Bueno, a ver, al principio, esta primera pregunta que os habéis hecho vosotros de manera natural, entre comillas, se la hicieron filósofos de Grecia, ¿vale? Pero no nos vamos a meter ahí, sino que nos vamos a meter más en la historia moderna, que está un poco más cerca de nosotros, y que vamos a estar hablando de principios del siglo XIX, ¿vale? Principios del siglo XIX, cuando aparece Dalton, que, por cierto, si alguno de vosotros conoce a alguien que es daltónico, pues este hombre lo era y fue el que puso nombre a la enfermedad. Vale, Dalton fue el primero de, por decirlo así, la época moderna, que planteó que la materia hay un momento en el que ya no se puede dividir más, ¿de acuerdo? Y que eso, que no podemos dividir más, lo iba a llamar átomo. Fue el primero que recuperó la palabra átomo del griego en homenaje a los primeros pensadores de aquella época. Y enunció una serie de postulados. Que la materia está formada por partículas indivisibles significa lo que acabamos de decir, que hay un momento en el que nosotros ya no podemos seguir partiendo, que si son del mismo elemento, las partículas son iguales entre sí, que si son diferentes es porque son de elementos distintos. Esto es lógico, ¿vale? Porque si vosotros cogéis un átomo de hierro y lo comparáis con un átomo de oxígeno, no tienen mucho que ver, porque son de distintos elementos. Pero si cogéis un átomo de hierro de la nava y cogéis un átomo de hierro de Langa, son exactamente iguales, ¿vale? Eso es lo que decía Dalton a principios del siglo XIX. Luego hay matices. Y que se pueden diferenciar, bueno, y esto ya no vamos a entender mucho, no lo vamos a meter mucho. Sí que es verdad que empezó a prever que podían juntarse los átomos y que podía haber moléculas, ¿vale? Cuando se juntan varios átomos aparece una cosa que se llaman las moléculas. Seguimos. Pero, ¿qué pasó? Pues que este hombre que sale aquí, que se llama Thomson, que no sé por qué no se ha quedado la foto, bueno, os lo pinto yo, que es un señor bien guapo, ahí está, vale. Pues este señor tan guapo de aquí consiguió lo siguiente. Si vosotros os paráis a pensar, esa idea que hemos hecho antes de seguir partiendo y partiendo y partiendo, imaginad que lo hacemos con un cable por el que está pasando corriente eléctrica. Si vosotros cogéis un cable por el que pasa la corriente eléctrica y lo partís a la mitad, en principio la electricidad también sigue pasando por ese cable, ¿vale? Y si seguís partiéndola a la mitad y partiendo la mitad y partiendo la mitad hasta que llegáis a un átomo, hay un momento en el que tenéis que llegar y decir, pues es que la electricidad tiene que pasar por cada átomo,
¿vale? En el dibujo que más o menos nos dejó Dalton, que es este que hay aquí, pues el átomo no deja de ser una esfera que no tiene nada, porque Dalton no sabía nada, vamos, Dalton no pudo meterle nada al átomo porque no se había descubierto casi nada en aquellas alturas. Pero cuando ya apareció Thomson, que ya estamos a finales del siglo XIX, durante todo el siglo XIX, se desarrolló la electricidad. Y es por eso que Thomson, que es este del bigote, cogió el modelo de Dalton, que era la bola, y la modificó. La modificó de tal manera que lo que hizo fue meter cargas eléctricas de una manera peculiar, que se anunció como el pudding de pasas. ¿Vale? Lo tenéis aquí, el pudding de pasas. ¿Por qué? Porque él era inglés y él dijo, pues si las cargas eléctricas tienen que estar en el átomo, lo voy a meter como una cosa que yo conozco, que son los pudding de pasas ingleses, porque yo soy inglés. ¿Vale? Entonces, Thomson adaptó el modelo atómico de Dalton, introduciéndole las cargas, y su modelo atómico fue conocido como el modelo de pudding de pasas. Vale, bien, y vamos a parar aquí este vídeo porque lo que viene después también es importante y lo vamos a separar en dos vídeos para que no sea tan largo.